Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver el funcionamiento de la aplicación MetaMaya dentro de nuestra plataforma Shopify. Con esta aplicación nosotros podremos administrar de una forma más sencilla los metacampos de nuestros productos. Estos te permiten almacenar información personalizada que no está disponible en los campos estándar de Shopify. Para poder crear los metacampos de nuestro producto necesitamos estar en la página principal de nuestra tienda. Luego nos vamos a la parte de configuración y elegimos la opción de datos personalizados. Dentro del menú de datos personalizados elegimos la opción de producto. Aquí nos va a desglosar todos los metacampos que tengamos dentro de nuestra tienda. Una de las cuestiones de Shopify es que solamente nos va a permitir tener anclados 20 metacampos. ¿Qué quiere decir esto? Solamente nos va a permitir que 20 metacampos de los cuales nosotros registramos puedan elegirse de una forma primeriza dentro de un producto nuevo. Esto se explicará más a detalle después cuando creemos nuestro producto para ver cómo agregar un metacampo. Al entrar en la sección de agregar definición, podremos ver que nuestro metacampo necesita un nombre, un espacio y nombres clave, así como una descripción, además de un tipo. El nombre es cualquier nombre que le quieras dar a ese metacampo, un largo, un ancho o incluso el material del cual está hecho el producto. El espacio de nombres y claves se va a dejar en configuración predeterminada. Una pequeña descripción si es que queremos saber más detalladamente de qué trata ese metacampo. Nuestros metacampos cuentan con diferentes tipos. ¿Qué quiere decir esto? Existen diferentes tipos de metacampos, no solamente son líneas de texto, se pueden guardar como textos, diferentes números decimales, números enteros, alguna fecha y hora. Además, se puede crear un listado de diferentes productos dentro de un mismo metacampo. Esto con el fin de que si por ejemplo un producto tiene diferentes colores, no tengas que crear color 1, color 2 o crear nuevos metacampos. Justo cuando elijamos el tipo que necesitamos que sea nuestro metacampo, daremos en guardar. Esto va a crear el nuevo metacampo. Al sobrepasar los 20 metacampos, se irá a la sección de desanclados. Como se puede notar, aquí ya tenemos algunos metacampos de ejemplo para fines ilustrativos de nuestra aplicación. Ahora, ¿cómo agregamos nuestros metacampos a nuestros productos? Eso es muy sencillo. Nos vamos a la parte de productos en la página principal y elegiremos crear un nuevo producto. Este producto nuevo debe de llevar un nombre, una descripción, así como algunos precios, pero lo importante aquí que vamos a ver es que sea un metacampo. También se tiene que elegir algunas imágenes para que sea en nuestra tienda visible el producto que estamos vendiendo. Si seguimos bajando en nuestras descripciones del producto, podremos notar que está el apartado de metacampo. Como pueden notar, ahí está escrito el metacampo que acabamos de crear. En este caso, al ser un metacampo de texto de sola línea, nosotros solamente escribiremos una palabra dentro de ese metacampo. Podremos elegir diferentes metacampos para nuestro producto, no solamente el que acabamos de crear. Ya creado nuestro producto, nosotros lo podremos visualizar dentro de la tienda. Sin embargo, al dar clic dentro del producto, ustedes notarán que esos metacampos no son reflejados dentro del producto.
En este caso es cuando interviene la aplicación. En el caso de que no nos aparezca un metacampo que acabamos de crear porque está desanclado, eso lo podremos modificar dentro de la misma lista de los metacampos. ¿Cómo accedemos a nuestra aplicación? Es muy sencillo. Cuando estemos en la página principal de nuestra tienda, elegimos el apartado Aplicaciones. Dentro de Aplicaciones nos saldrá un buscador. Del buscador saldrá nuestra aplicación MetaMaya. Con esta aplicación, ¿qué haremos? Le damos en Settings o Configuraciones. Como podemos ver, esta aplicación nos muestra de una forma ordenada todos los metacampos que ya tenemos creados. Esta aplicación funciona para que nosotros liguemos ese producto que acabamos de crear en nuestra tienda con los metacampos, lo mismo que vieron que no se mostraba. Gracias a esto vamos a poder mostrar esos metacampos en el producto directamente cuando se muestre en la página. El poder agregarlo es muy sencillo. Tenemos que elegir el nombre que queremos que se muestre dentro de la página del metacampo, así como el metacampo elegido. En este caso se va a elegir el metacampo de la liga. Entonces, como se mencionó, elegimos un nombre y después tenemos que elegir el metacampo que nosotros seleccionamos. En este caso, como se puede ver, es el de liga. Si nosotros guardamos y actualizamos la página, podrán ver que el metacampo aparece. Como pueden ver, ya aparece tanto el metacampo que está ligado a la aplicación MetaMaya, que es marca, y también liga. ¿Cómo agregamos otros metacampos que estén relacionados a nuestro producto? Que en este caso es identificador, modelos, etc. Es lo mismo. Creamos un nombre, lo relacionamos con el metacampo que necesitemos y se va a agregar a la lista de metacampos. Y nosotros, al crear esa relación entre el metacampo de nuestro producto o de la aplicación, podremos ver ya nuestros metacampos en el producto final. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar un metacampo dentro de la aplicación MetaMaya? Esto es muy sencillo. Damos clic en el icono del lápiz y nos cargará los datos de ese campo, en el cual podremos modificar el nombre que le dimos, así como el metacampo original que queremos que esté ligado. Estos cambios son comunes cuando nosotros tenemos alguna falta de ortografía o el nombre no nos convenció, o simplemente si queremos cambiar algo del nombre original a una nueva idea más fresca. Al realizar el cambio, solamente tendremos que esperar a que cargue de nuevo la aplicación y recargar la página. Luego mostrará cómo se hizo el cambio efectivo dentro de esa edición que hicimos en el metacampo. Ahora bien, si nosotros queremos eliminar un metacampo, simplemente vamos otra vez a la aplicación MetaMaya, en donde elegimos el icono del basurero. Este icono, que va a ser
va a eliminar la relación que existe entre el metacampo original de la plataforma Shopify y el producto. Entonces no se va a mostrar ya dentro del producto en la página final. Solamente que hay que aclarar algo. Al momento de eliminar esto, tú eliminas este registro. Entonces, si quieres volver a realizarlo, tienes que volver a crear el metacampo en la aplicación y relacionarlo con el metacampo que está dentro de la página de Shopify. Y como pueden notar, si yo elimino ese metacampo, desaparece del producto en la página. Solamente que hay que tener en cuenta otro aspecto. Si nosotros eliminamos ese metacampo, al volver a registrarlo, no va a tener el mismo orden que tenía anteriormente, sino que se irá hasta abajo de la tabla de metacampos. Y con esto finalizamos el video.